Yo quisiera que ustedes se fijen en el texto de 1 Pedro 5, 6. 1 Pedro 5, 6 en adelante son los versículos que vamos a usar para la predicación esta mañana. Al introducir este tema que voy a predicar, quiero que ustedes estén pensando junto conmigo en este fenómeno, un fenómeno contemporáneo, y es que mucha gente ha perdido entusiasmo por las cosas de Dios. Hay muchas iglesias que se están vaciando, aún el interés, no solo el interés por la iglesia cristiana tradicional que predica el Evangelio y que lee la Biblia todo el tiempo, aún no solamente eso, sino aún otras expresiones religiosas y expresiones de tipo también cultural, teórica, idealista, como por ejemplo el teatro o las reuniones para escuchar conferencias. Eso no existe más. Entonces hay que ver si es una cuestión de mera de la tecnología que vamos a usar para comunicar el mensaje, de la forma como vamos a hacerlo, o hay algo diferente que no estamos viendo porque estamos en el medio de esta tormenta. Entonces, al predicar este texto, yo soy consciente claramente desde que lo elegí y lo prediqué, de que hay algunas palabras, como por ejemplo, fíjense la primera palabra, esto es 1 Pedro 5:6, creo que dije. 1 Pedro 5:6, fíjense, humíllense. En este momento, ese mensaje, diga, a ver, levante la mano todos acá los que quieran humillarse delante de la presencia de Dios, te van a mirar con, ¿cómo humillarse? ¿Cómo humillarse? Perder el propio respeto, perder la autoestima con lo que me ha costado levantarla. Bueno, ese es el primer punto. ¿Qué entendemos nosotros con humillarnos delante de la presencia de Dios? De manera que el texto que está ahí, lo tengo aquí también, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En realidad el verbo humillarse, nosotros en general en castellano usamos la palabra humillarnos en el sentido de rebajar, que lo tiene la palabra, ¿no es cierto? Rebajar o abajar o bajar. Si la idea es algo que está alto, ponerlo más bajo. Ahora, hay cosas que nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando queremos hacer un café en casa, hay que bajar el café que está en un estante alto, hay que bajarlo para poderlo usar. Y después lo podés volver a poner otra vez ahí. De manera que no todas las bajadas son denigrantes para la persona, sino que hay algunas, y en este caso esta en particular, que es la humillación bajo la mano de Dios. ¿Qué quiere decir? Básicamente acostumbrarnos, a moldarnos a que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que ese plan implica que nosotros bajemos un poco el copete y que nos estemos dispuestos a que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Si vos te fijas, el acercamiento de muchas personas al Evangelio, a la palabra de Dios, a la fe cristiana, es al estilo de la Iglesia Universal, que yo siempre la uso porque es un excelente ejemplo de esto, donde el mensaje no es humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, sino consigamos cosas de la poderosa mano de Dios. Y el mensaje, aunque parece igual, dice, no, pero es lo mismo, está Dios, están las necesidades. No es lo mismo que Dios tenga una decisión para nuestra vida, que nosotros vamos a decir, salud, por ejemplo, una sanidad. Dice, está bueno recibir sanidad, ¿verdad? Es maravilloso, es lindo, entusiasma. ¿Y qué tal si la respuesta es negativa? Bueno, ahí es donde la cantidad de manos levantadas se reduce a un mínimo, donde incluso algunos bajan la mano por las dudas, que sea que el que tiene la mano levantada, Dios lo va a poner. Esa es una idea pagana. La idea pagana es que yo me muevo en el mundo y los dioses, que en general son muchos, pero podría ser uno solo, la idea es que yo lo toco y me hace cosas que yo le pido, ¿no es cierto? Salud, ¿sí? Me viene salud. Si no me viene salud, es que no toqué el botón adecuado o es que
he hecho algo que quizá ofendió a los dioses. Entonces esa idea, no me están bendiciendo los dioses, algo pasa acá en este pueblo. Entonces, hagamos algo muy importante, porque si no vamos a morir todos al final, porque si los dioses siguen enojados con nosotros van a eliminar todo el pueblo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacrificar a alguien, sacrificar algo o sacrificar finalmente a alguien. Y esa es la idea del sacrificio humano. Dice, claro, usted dice, sí, eso se practicaba en la antigüedad. No sé si eso no está vigente en algún lado hoy día. No sé si eso no está cambiado de nombre y en algunas culturas se practica eso, de matar al más débil, de matar para conseguir alguna cosa. Está en alguna forma en el mundo contemporáneo. Pero volviendo otra vez a la idea es que yo quiero que ese botón esté ilustrado, limpio, bien hecho, limpiado el contacto, cosa que cuando yo lo toque funcione. Y esa es la idea pagana. Y mucha gente arrastra ideas paganas, porque muchas se han filtrado incluso dentro del cristianismo. La idea de que hay lugares, la idea de que hay personas, no quiero mencionar para no ofender los conceptos de alguien, pero la idea es de que hay alguna persona particularmente religiosa y santa, que esa persona, si yo le pido, no a Dios tiene muchas cosas para atender, pues yo le pido a esta persona, y esta persona me contesta afirmativamente. Además de ser un fenómeno pagano, es un fenómeno que a Dios no le gusta. Suponete que vos sos mecánico, vos sos mecánico, y tu esposa tiene el auto que tiene que arreglarlo. Y vos te das cuenta que ella, en vez de decirte a vos, se fue a un mecánico y le pagó a un mecánico para que le arregle el auto, porque vos estabas muy ocupado. ¿Cómo te hubieras sentido vos? Hubieras sentido que ella te puenteó, que ella no te ama lo suficiente, que ella no es que no te ame, no respeta lo que vos sabés y hacés, que ella sabe bien que yo soy un buen mecánico, ¿por qué lo tuvo que llevar a otro lado? Si tu hijo le pide ayuda para hacer los deberes a la vecina de al lado, vos vas a decir, ¿por qué fuiste a lo de la vecina de al lado? Y si vos ves que él se ríe un poquito así, tipo, es que esto vos no lo sabrías resolver, eso es un problema, porque implica que vos estás reemplazando una persona que debería tener una posición central en tu vida, la corres del lugar y pones a otra. Y eso es lo que dice Dios, que por ejemplo, la idolatría, que mencionamos más temprano, que implica en algunos casos sacrificios de animales, umbanda, sacrificio de cosas, Pachamama. Guarda que hay tramos de la Pachamama que también incluyen sacrificios y que también incluyen sacrificios humanos hasta no hace mucho tiempo. Busquen, como siempre les digo, en YouTube, momias de Yulia con Eli, Yulia y Yaco, 3 Eli en una sola palabra. Busquen y vean esa niñita de unos 14, 15 años y un hermanito aparentemente de 10 que fueron emborrachados para ser sacrificados y llevados a un lugar alto en la montaña. ¿Para qué? Para conseguir la gracia de Dios, que es gratuita. Por eso es importante esta idea, la idea de respecto de Dios. No quiere decir pasen vergüenza delante de todo el mundo. No dice eso. No se hagan valer en ningún lado, ni en el estudio, ni en el trabajo, ni en el fútbol, en nada. Porque eso es para ser cristiano, hay que ser una porquería y uno rebajado lo más posible. No es lo que dice. Lo que dice acá es que una persona debe aprender a amoldarse debajo, como si fuera que está bajo como una prensa que lo va a prensar para sacarle una forma, como la prensa que hace las monedas, ¿no? Prensa y cuando se retira la prensa, en esa piecita metálica, ahí ahora hay una estampa, hay un letrero, hay un cartel que dice el valor de esa moneda y todo, y es lo mismo en la vida del cristiano. Baja la presión de Dios y el creyente se somete a esa presión sin protestar, pidiendo incluso eso, porque él sabe que eso es lo que lo va a convertir de una arandela a una moneda.
El próximo versículo, Mónica, ya que tenemos esta conveniencia de leer la Biblia con letras grandes, es, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. La ansiedad. Esta es una cosa importante que demuestra eso que decíamos recién de la confianza y el amor que podemos tener hacia Dios, que no es un mero concepto teológico o religioso, sino que es un concepto real para la vida diaria, digamos así. Ahora vos vas a tener un problema. Tenés que ir a hacerte un tratamiento y el PAMI están demorando 2 meses para eso. Bien. ¿A dónde vas a ir a pedir ayuda para que eso te sea resuelto? ¿A dónde vas a ir? Bueno, probablemente podés ir al PAMI, a la delegación del PAMI, o podés ir al doctor y explicarle lo que te está pasando, o lo que fuera. El punto es que mientras haces eso, vos confiás que Dios te va a guiar en ese trámite que tenés que hacer, o vos decís, no, Dios no puede intervenir en el PAMI porque es una porquería, no funciona nunca, te mandan a cualquier lado. Pero vos no crees que en la vida cotidiana el Señor puede ayudarte. Mirá, dice ahí, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y si hay algo que hemos visto en nuestra salud, y estoy muy dominado por eso y les pido disculpas, ¿no? Pero en este último tramo de los preparativos para la operación y del diagnóstico y todo así, una cosa que vimos es que hay una cosa paralela. Una cosa paralela que pasó por los trámites frente al PAMI, a la clínica, sacar turno, ir y buscar el análisis y que esto y que lo otro, que todo el mundo más o menos conoce de eso, lo hace. Y arriba de eso había un camino que iba desarrollándose a lo largo del tiempo, donde estaba la presencia de Dios. Abriendo algunas puertas, cerrando otras puertas, todo el resultado es que el martes me operan. Esa es la verdad. Y voy a salir bien de la operación, por la gracia de Dios, porque Él cuida toda ansiedad. Es cierto que no estamos diciendo, yo estoy seguro, te apuesto a lo que quieras, que va a salir todo bien. No, sería como jugar con algo que es muy valioso y es que cuando nosotros confiamos en el que es lo que dice ahí, de depositar, conocemos el término, ¿no? Depositen dólares y se le van a devolver dólares, dijo Dualde, ¿se acuerdan? Dice, el que deposita dólares va a recibir dólares. Y en este momento estamos al borde de algo parecido con eso. Entonces, acá en Argentina, por lo menos, nosotros no estamos muy conformes en que nos digan, depositen tranquilo, como la FJP, ¿se acuerdan? Ponga la jubilación acá, que cuando te jubilás te vamos a dar, ¿sabés qué? Te vamos a dar un auto, mirá, de broncas, de reacción contra este sistema. Depositen, que va a ir todo fenómeno. Y nosotros estamos quemados de depositar tantas veces la confianza, ¿no? En un tratamiento, por ejemplo. Dice, ¿cómo se debilitan los tratamientos? Y al tiempo vuelven a reflotar. Dice, si vos comés ácaros, te vas a cura el cáncer. Entonces, hay gente que empieza a buscar ácaros para comer porque dice que cura el cáncer. Después de los 2 años que ha estado comiendo ácaros, pero aparte ha estado haciendo tratamientos y ve que ha dado resultado y dice, pero el resultado ha sido por los tratamientos que me dio el doctor, porque el médico evidentemente sabe. O por los porquerías de ácaro, eso que he estado comiendo todo este tiempo. Entonces lo deja. Y dentro de 40 años va a aparecer uno que dice, ¿vos sabés que mi abuela comía ácaro y se curó de cáncer? Bueno, va a conseguir ácaro. Y así era. La dificultad, de hecho, si se fijan en los 3 versículos, y sería lindo que busquen en la Biblia, los 3 versículos empiezan con verbos. Y en este caso, la dificultad siempre está en los verbos. Y en este caso, en el del versículo 7, es el tema de depositar en él toda ansiedad. Porque es en tan pocas palabras, es difícil decir, depositar, estamos de acuerdo. ¿Dónde? En él. ¿Qué cosa hay que depositar en él? Toda ansiedad. ¿Y por qué habría yo de hacer una cosa tan arriesgada
que me falló tantas veces? Porque Él cuida de ustedes. Nosotros, los seres humanos, a veces tenemos la noción de que Dios nos ha abandonado. En el pastorado yo lo he visto muchas veces. Y una hermana una vez me pidió que fuera a la casa de ella para orar. Fui. Estaban pasando un momento realmente difícil y era gente muy buena y nuevos creyentes, eran gente grande, pero nuevos creyentes. Le estaba yendo mal, mal en todo sentido. Entonces dijo, yo quiero que venga a mi casa y ore. Entonces ella estaba guiada por la idea de un pariente que tenía, que le había dicho que quizá le habrían hecho algo que había en la casa como un espíritu, que era lo que les hacía que le vaya mal en todas las cosas. Es decir, tenía confianza de que alguien podía hacer mal en una casa, pero no tenía confianza para orar a su Dios para que le solucione el problema. Entonces yo le dije, pero hermana, usted mismo puede orar. Y ella me dijo así, sí, no, pastor, dice, pero las oraciones que usted hace son más escuchadas, dice. Como diciendo, usted es un profesional, estudió en el seminario, usted cuando ora ya va, pum, contacta y le sale toda. Es decir, seguía con la idea de que Dios realmente no cuida de nosotros, sino que cada tanto nos va tirando así como una señal de algo, pero que no está permanentemente con sus ojos sobre nosotros. Es difícil a veces para el creyente dormirse y con tanta preocupación sin darse cuenta que cuando él esté dormido, Dios va a estar despierto. Y que Dios, como es un Dios que está en todas partes del universo, puede estar mirándote a vos así, puede estar mirándote a vos así las 24 horas del día. No es que Dios lo tenés que llamar y Él viene y dice, sí, ¿ahora qué es? Tal cosa. Bueno, déjamelo que me fijo y te resuelvo. No es un ser humano, no es mi papá, no es papá, no es mi esposa, no son mis hijos. Mis hijos nunca me hacían caso, pero mi papá a veces me hacía caso. Yo le decía, papá, necesito tal cosa y él resolvía. Pero para conseguir eso siempre tenía que fijarme. Por ejemplo, que papá no esté ocupado, que papá esté, porque a veces no estaba. Uy, ¿ahora qué hago? ¿Y papá dónde está? Papá se fue a predicar a Neuquén. Uy, ahora tenés que esperar que él venga y todo. Nos hemos criado con eso. Entonces pensamos en Dios, dice, tengo que orar. ¿Y cómo orar? Porque tiene que ser una oración buena porque estoy en una situación, tengo que conseguirme una buena oración. Y entonces, si buscan en YouTube, van a encontrar salmo tal, ideal para conseguir salud o algo así. Es una cosa de locos eso. El amor que Dios nos tiene, que dio a su Hijo, que dio a su Hijo. Lo tiene que competir con que alguien se conforme con leer un salmo que está en la palabra de Él, donde se nos enseña que Él es el que cuida de sus hijos todo el tiempo. Jehová es mi pastor. Nada más que en vez del 23 lee el 78, eso digo un número cualquiera. Porque confiamos en la lectura confiamos en magia, confiamos en conseguir el favor de algo en el cielo, sin pensar el favor de Dios, el amor de Dios, yo lo tengo para siempre. Lo tuve eternamente antes y lo tendré eternamente después. ¿Querés pasar, por favor, al versículo que sigue? Ahí van a venir una seguidilla de versículos, creo que son 3, donde dice así, practiquen el dominio propio, practiquen. Practicar quiere decir hacer algo consuetudinariamente, es decir, hacerlo todo el tiempo. Por ejemplo, practicar la gimnasia. Es una buena práctica. Hay gente que practica. Y entonces, todos los lunes, miércoles y viernes sale a correr por el parque. Eso quiere decir que practica la carrera en el parque. No parece muy difícil tampoco. Si salimos acá a la costanera, está llena de gente ahora mismo. Hay gente que está caminando o que está corriendo, que sacó a pasear al perro. ¿Por qué? Porque practica eso. Y no parece estar muy cansada. Pero acá dice algo que hay que practicar también quiere decir
hacer algo para hacerlo después mejor. Eso es practicar. Por ejemplo, cuando uno va a dibujar, una de las cosas que incluso valen mucha plata es de los pintores, de esos pintores maravillosos, como quizá uno de los que más, de hecho ha producido muchísima más de esa obra que de obras terminadas, fue Leonardo da Vinci, el pintor italiano. Ese, hay más bocetos, hay más apuntes que cosas hechas o terminadas, incluso algunas de las cosas que él hacía porque a él le gustaba el tema de la tecnología aplicada a la guerra. Muchas de las cosas no se sabe si alguna vez se hicieron o simplemente fueron un papel que él dibujó una cosa, un tanque de guerra con cosas así. Él inventó cosas muy creativas que ahora se están aplicando incluso. Ahora, ¿por qué hacían esos dibujos? Para practicar, por ejemplo, a mí no me sale bien el rostro. Entonces se ponen en un papel y empiezan. Y dicen, no, tuc, otro. Me salió muy narigón, siempre me sale narigón. Agarra una goma, borra, practica así. Hasta que en algún momento él en un lienzo hace la Mona Lisa y en la Mona Lisa podés mirarla así de cerca antes que vengan los activistas del ecosistema y le tienen una lata de sopa, como hicieron la vez pasada con los diferentes monumentos. Y vas a ver en ese cuadro que el ángulo de acá del ojo, la comisura del labio, la forma como las pestañas comienzan y terminan, la sombra de la parte del párpado superior, todo está perfecto. ¿Por qué? Porque practica. El tipo pinta, 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 dibuja, 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 pinta, dibuja, pinta, dibuja, dibuja, pinta, pinta, dibuja, pinta, pinta, dibuja, pinta. Entonces, cuando dibuja o cuando pinta, le sale fácil, le sale dormido. Porque dibuja, dibuja, dibuja y pinta. Y muchas personas que quieren empezar en la pintura lo que hacen es, se ponen con un papel, hacen un trazo que a ellos les parece que es un paisaje maravilloso, nada más que las flores parecen unas ruedas de plástico y los árboles parecen un tachonado de sello de goma de hoja y el horizonte está torcido medio para un lado y los pájaros son muy convencionales, tipo cuarto grado. Cualquiera que ve el cuadro ese y sin saber nada le dicen, ¿qué te parece? Es una porquería, parece una pintura que hizo un chico de 5 años. Me dice, sí, pero hubo otros que han hecho pinturas muy elementales. Pero vos ves esas pinturas que parecen elementales, como alguna pintura que estuve viendo esta semana de Miró. Dice Miró, así en el medio, es un cartel que dice Miró, tiene azul, amarillo, rojo, colores así, le da los colores a un chico de 5 años, puede decir, escribí Miró ahí, y vos vas a ver y vas a decir, este es el trabajo de un chiquito de 5 años, y ves el cuadro de Miró y decís, qué cosa hermosa, qué maravilla, qué lindo sería poderlo tener colgado en una pared, cada tanto cuando uno pasa a parar y mirarlo así. ¿Por qué mirar más de una vez? Un cuadrito de un chico de 5 años, con una vez ya es más que suficiente. Pero ver ese cuadro que dice Miró con colores, es algo para ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver. Practiquemos el dominio propio. Yo siempre quisiera dominar a los demás. Quisiera que se callen, quisiera que me oigan, quisiera que me tomen en cuenta, pero son siempre demandas que yo tengo para los demás. Pero para mí mismo es difícil tener demandas para uno mismo, paradójicamente. Entonces, si vos querés fijarte, acá tenés practiquen y manténganse. Son dos cosas que van juntas, según este texto del apóstol Pedro, porque el no tener dominio propio abre las puertas en nuestra vida a que el diablo meta la pata o la cola, como dicen algunos, pero eso de meter la cola es un chiste que viene de la Edad Media, que fue representado así, el diablo como un no sé, como un chapulín colorado con cola y tridente. Pero eso es una idea artística. La verdad es que el diablo es un ser espiritual y que es muy mentiroso, muy falso. Y el problema es que nosotros podemos caer en manos de este que llamamos enemigo
porque Él está todo el tiempo, y ahí sí creemos nosotros, ¿no? O sea, así como podemos creer que Dios está siempre atento a nosotros, deberíamos darnos cuenta que el diablo también está siempre dándonos vueltas. Y que donde pueda, aunque más no sea en un rasgo del pensamiento, que Él pueda tomar nuestro pensamiento en algo del Señor y quebrarlo un poquito, listo, ahí ganó el tipo. Por ejemplo, la desconfianza. Dice, yo tengo fe que el martes voy a salir bien de la operación. No voy a salir mal. No, señor. Y una vocecita que dice, ¿y si sí? Esa vocecita, ¿de dónde salió? ¿Quién es la vocecita que dice, ¿será que si es un diablo piamontés? Te va a decir, ¿tanto así? Entonces, yo le entregué mi vida a Dios porque Él me va a guiar y me va a bendecir. Seguro. Y lo que vos estuviste pidiendo de tal cosa, Dios te lo dio. Y en parte sí. En parte, pero no del todo. Hubo un hombre que se llamaba Job en la Biblia. Y Job era un hombre que era fiel a Dios. Y el diablo se acercó a Dios para decirle, me parece que este te sirve por todas las cosas que vos le das. Y si le sacás algo, ¿qué pasaría? Y Dios, ¿saben qué hizo? Le dijo, quiero retruco. Toma todo de la vida de él, lo que quieras, menos la vida. Menos la vida. Y hacé lo que quieras, menos su vida. Y vemos qué pasa. Y entonces cuando terminó la historia en el libro de Job, es Dios el que saca una foto de Job, se la muestra al diablo y le dice, "¿Mm? ¿Mm?". La próxima, el próximo versículo quiero decir, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento, por no decir que el propio Cristo sufrió, porque dice específicamente en la Escritura que Jesús sufrió en todo conforme a nuestra forma humana. Me dijo una vez un joven que era de otra denominación cristiana, estábamos parados en el centro de Carlos Paz, pasó una chica y él se dio vuelta y la miró así y me dijo, perdón, pastor, a mí los pantalones blancos me pueden, dijo. Es decir, él no podía resistir esa. Le dio vergüenza porque él sabía que yo era pastor y estábamos hablando en términos de somos creyentes. Y a él se le escapó eso, tenía un control, esa mirada al pantalón blanco, que a él lo perdían en su confusión y me causó gracia porque dijo lo del pantalón blanco. Se comprate un pantalón blanco. Entonces, pero el tema es, pasa una chica, dice, o pasan algo ahí en la televisión, pasan algo medio pornográfico, no sé, llama la atención. Mira vos. Bueno, ¿cómo hago yo para resistir? Bueno, si yo resisto eso y dejo la pregunta sin aclarar para otra vez, sí. eh, eh, ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres no se sienten atraídas por alguien? Bueno, un día vamos a hablar de eso. Ahora cuando vuelva, vamos a hablar de eso, de cómo es el tema este mismo, pero en las mujeres. Esa tentación sexual, ¿no la habrá tenido Jesús en algún momento? Estuvo varias veces con mujeres solas y mujeres que no tenían muy armada su vida moral. ¿No habrá sentido Jesús esa tentación o ese, no digo una tentación en un grado muy fuerte, porque yo me imagino que en Jesús ese tipo de tentación no estaba en un grado tan fuerte porque era muy evidente en Cristo que desde que era pibe ya tenía claro que él iba a ser el Mesías, lo tenía él claro en su mente y lo iba clarificando, pero que su conducta moral era intachable desde que era muy pequeño. Pero sabiendo que a los creyentes de todo el mundo les pasa lo mismo. Hay otros creyentes que tienen ganas de matar a alguien, sacarse la rabia gritando o pateando cosas, o que tiene una tristeza que no la puede explicar y no sabe cómo salir, pero estoy triste con todo lo que está pasando, y que el otro. Sepa ese creyente que le está pasando eso mismo a otras personas. Entonces vos podés juntarte con esa otra persona, abrazarle y decirte, ¿viste cómo está todo? O podés decirle, haciendo caso de este texto de que está en Primera Pedro 5, ¿qué tal si
practicamos el dominio propio. Si tenemos ganas de matar a alguien, pues no lo matemos. Si tenemos ganas de seguir mirando a la chica esa tan linda, ¿no? No la sigamos mirando. Si tenemos ganas de quedarnos con un negocio que nos ofrecieron en el trabajo, que están juntando plata entre todos, ves medio turbio porque pasan ahí, tienen un conocido que está en el ministerio y se le va a hacer entrar un cajón. Es decir, si el Espíritu Santo no me lo está guiando, pues no lo hago y chao. No, gracias, gracias, les agradezco, sé la intención de ustedes, pero no, mejor no porque me estaría metiendo en algo que me compromete. Pero no seas pavo, no importa, no, yo estoy tentado, te digo, la verdad, hacerlo, pero mejor no lo hago y me quedo tranquilo. Y me quedo tranquilo y busco la guía de Dios y me quedo tranquilo y sigo con él. Cierro con la ilustración que me gusta a mí, porque me ha conmovido realmente una vez cuando la leí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial comenzó cuando los nazis invadieron Polonia. Se metieron derecho viejo en Polonia, hicieron un desastre. Y en Polonia hicieron en Varsovia un gueto, que hasta ahora se usa la palabra gueto como para decir Villa Miseria o una cosa así. Era un sector de la ciudad de Varsovia donde encerraban ahí en esa manzana a todos los judíos. Los agarraban, pum, allá. Y no los dejaban entrar y salir. Simplemente los metían ahí, tenían guardias por toda la vuelta, mataban a alguien que veían que se escapaba de ahí o algo y seguían metiendo gente ahí. Mucha de esa gente después murió en algún campo de concentración. Pero a mí me sorprendió la capacidad de resiliencia que tenían estos judíos, porque muchos de ellos eran profesionales, eran médicos, por ejemplo, profesores universitarios de todo tipo, y ¿sabe lo que hicieron ellos? Adentro del gueto de Varsovia, en realidad fundaron no es la palabra, pero después le dieron estatus académico a una facultad de medicina. Es decir, ¿cómo hacían? Ellos vieron que estaban los médicos ahí todo el día harapientos, mugrientos, muertos de hambre, porque los tenían realmente encerrados en una especie de, de gueto, un lugar donde no tenían más comida que la que ellos podían gestionarse así, si no comían como los animales. Y ellos habían inventado un sistema donde por todos lados, donde encontraban un huequito donde pase un niño pequeño, un chico quizás 6, 7 años, 8 años, hasta 10, 12, pero que fuera flaquito y que pudiera pasar por ahí para salir del gueto y volver, entonces los mandaban a conseguir cosas en diferentes lugares donde sabían que había, por ejemplo, una persona que era rumana, pero que era simpatizante con los judíos, y entonces les daba algo de comida. Entonces los chiquitos iban y traían la comida escondiéndose de los soldados, ya sabían por dónde escapar, cada tanto agarraban a alguno, lo azotaban, le sacaban las cosas, pero volvían. Pero la facultad de medicina, ¿cómo se hace una facultad de medicina en un gueto? Ellos vieron que habíamos jóvenes judíos que estaban estudiando medicina y terminaron presos ahí. Esos tenían frustrada su carrera. Y había médicos que estaban ahí. Entonces dijeron, vamos a comenzar a hacer cosas para no perder esto, el conocimiento, porque cuando esta guerra termine, que alguna vez terminará, vamos a poder volver a ser médicos o a terminar la carrera de medicina. Entonces comenzaron a mandar a los chiquitos y decirles, anda en la basura que tiraron de mi casa. Hay un libro gordo así que dice Anatomía de Klein. Fíjate de buscarlo porque debe haber un revuelo, pero si encontrás el libro ese, tráelo. Entonces iba un chico y se venía con la Anatomía de Klein y la tenían ahí, la tenían en el medio del gueto de Varsovia. Los soldados ni imaginaban que tenían esos libros. Trajeron los libros de la ley, trajeron los libros de medicina, trajeron los libros que le interesaban, trajeron material. ¿Y cómo se podía experimentar alguna cosa? Porque todo el mundo piensa, y yo pensé enseguida, bueno, ¿cómo hacían la práctica? Bueno, por lo pronto se atendían, esos médicos atendían a los otros que estaban ahí. ¿Y con qué elementos? Bueno, con algún elemento robado y camuflado por estos chiquitos que se iban por los agujeros de rata que le decían ellos. ¿Saben lo que llegaron a hacer? Análisis de sangre.
¿Sabes cómo hacían los análisis de sangre? Ellos estaban muertos de hambre y famélicos, de manera que la sangre de ellos no era muy buena. Pero mandaron a los chicos con unas cajitas que ellos hacían, de este tamaño, quizá 4 o 5 centímetros, como las que tienen los propios judíos para donde guardan textos de la Biblia. Ese tamaño de cajita. Y entonces los chiquitos que se iban por los agujeros, los niños ratas, se iban a alguna casa y a esa persona que era un dador voluntario de sangre para experimentos de la Facultad de Medicina del Gueto de Varsovia, tomaba la cajita que tenía pulgas en su interior. Ellos conseguían pulgas con mucha facilidad y las atrapaban y las guardaban en una cajita. Y mandaban la cajita llena de pulgas a algún voluntario y el voluntario, siguiendo las instrucciones que ellos les daban, levantaba la tapita y se la ponía en la piel. Y la tenía quizá 3, 4 horas y después volvía a cerrar la tapita, la envolvía en la cajita, se la daba al niño rata que la venía a buscar a cierto momento y la llevaba y entonces después ellos en su laboratorio de la Universidad de Medicina del Gueto de Varsovia aplastaban esas pulgas y ahí hacían experimentos para saber, por ejemplo, si la sangre esa era compatible con otra y ese tipo de experimentos que son habituales en medicina, aunque más no sea para aprender cómo es el medio en un ambiente donde era imposible practicar. El punto de esa ilustración es cierto que cuando uno lee esto probablemente diga, no me simpatiza un texto que dice que hay que humillarse, que hay que renegar, que hay que tratar de resistir al diablo, que convierte la vida en una cosa que en vez de disfrutar es una cosa pesada que hay que trabajarla. Yo preferiría algo como la iglesia esa que yo siempre le hago propaganda gratis, donde vos vas y simplemente por caminar por un camino que tiene sal tirada en el piso, ahí se te solucionan todos los problemas. Me atrae más esa idea. Pero el verdadero Hijo de Dios, como el propio Cristo lo fue, descubre que si vos tenés una actitud mental superadora, se te puede ocurrir la idea de hacer una facultad de medicina en el gueto de Varsovia. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, nos despedimos y que el Señor nos dé a todos una buena semana. Te damos gracias, Padre nuestro, porque ese Cristo que decimos admirar tanto, nos ha mostrado lo que se puede hacer con simplemente una vida dedicada a obedecerte, a seguirte, a estar dependiente de tus decisiones y de tu pensamiento. En el nombre de Él, entonces, quisiéramos pedirte que vos nos des esa gracia de aprender a vivir como Él vivió. En el nombre de Él. Amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal, y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.